Este podcast ha sido creado exclusivamente con fines de entretenimiento. No somos expertos en los temas tratados, respetamos todas las creencias y abordamos cada relato desde la curiosidad y el respeto. Debido a la naturaleza de las historias, recomendamos discreción para personas sensibles. Si eres menor de edad, te sugerimos escuchar este contenido en compañía de un adulto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Entidades Podcast Paranormal, un sitio en el que podrán escuchar todos los relatos que me han sucedido a lo largo de mi vida en el ámbito paranormal. En esta ocasión les quiero platicar todas las experiencias que yo recuerde que me han sucedido dentro de los trabajos en los que he elaborado. Pero antes de iniciar, quiero agradecerles a todas las personas que se han suscrito, a los que nos han dejado sus comentarios, a los que han compartido. Y por favor, si no lo han hecho, suscríbanse, compartan, comenten y por favor denle el like. Ahora sí, vamos a iniciar. El primer relato que les quiero platicar son varias experiencias que tuve dentro de un trabajo. En este trabajo era una empresa de panificación que está localizada al norte de la Ciudad de México, en específico en la delegación Azcapotzalco, y yo trabajaba en el área administrativa. Allí trabajábamos en el turno nocturno, aproximadamente 22, 25 personas que estaban divididas en dos grupos. Unas personas recibían toda la documentación de todas las agencias, la preparaban, la registraban, la relacionaban y nos la pasaban al otro equipo, que era donde yo estaba, que se encargaba de verificar que toda la documentación estuviera bien para poder realizar los contrarrecibos y poderlos enviar a los clientes a cobro. El turno empezaba a las 9 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana y salíamos a comer alrededor de las 2 de la mañana, 3 de la mañana nos íbamos al comedor de la planta. Entonces, nuestra rutina era muy sencilla, llegábamos, recibíamos toda la información que el equipo del otro equipo ya había preparado y nosotros empezábamos a armar los contrarrecibos. Y dentro de la rutina era llegar a las 9 de la noche, uno de mis compañeros empezaba a escuchar el programa de bromas de una estación de radio. Ese programa terminaba a las 10 de la noche y enseguida comenzaba un programa muy famoso de experiencias paranormales donde se comunicaba a la audiencia y expresaban sus experiencias. Entonces, para las 12 de la noche nosotros ya habíamos escuchado los relatos y ya nos habíamos divertido un poco con las bromas que escuchábamos. Y después de eso, pues ya poníamos cualquier tipo de música. O, por ejemplo, un día me tocaba poner a mi música, otro día le tocaba a otro compañero y así nos íbamos rolando el tipo de música que íbamos a escuchar. Y para que más o menos se den una idea de cómo estaba distribuida la zona de trabajo, era una fábrica, no era una fábrica, era una bodega que se acondicionó para trabajar. Entonces, esa bodega la dividieron en 4 secciones y nosotros estábamos trabajando, se podría decir que en la primera sección, que esa sección a su vez estaba dividido por 2 pasillos y cada pasillo estaba dividido por 4 módulos o 4 cubículos y así estaba distribuido los equipos. Nosotros estábamos en el primer módulo y el equipo que hacían los contrarrecibos estábamos en el primer pasillo y el otro equipo que se encargaba de recibir la documentación estaba en el pasillo número 2. Entonces, a lo largo de la noche nosotros trabajábamos, armábamos los contrarrecibos dependiendo el cliente que tocaba al día siguiente. Y yo recuerdo que a los extremos estaban las salas de juntas y ese pasillo muy largo era de 2 pisos, planta baja y planta alta. Pero todo lo de en medio pues era una sola planta. Recuerdo que en muchas ocasiones veíamos cómo caminaba una sombra por el pasillo del lado derecho. Entonces, solamente veíamos cómo caminaba de un lado a otro, de un lado a otro. Nosotros pensábamos que eran los guardias de seguridad o también las personas que trabajaban haciendo la limpieza, porque también en el turno nocturno trabajaban estas señoritas. Ese equipo eran como, si no mal recuerdo, 5 personas que le daban mantenimiento o hacían la limpieza en toda la planta. Perdón, en toda la bodega.
Entonces nuestra rutina pues era esta, ¿no? Llegábamos, escuchábamos la radio, después cada quien ponía su música y nosotros armábamos los contrarrecibos. Entonces en alguna ocasión uno de mi compañero que estaba a un lado de mí veía también la sombra y me dijo, bueno, si vemos la sombra, vamos a las salas de junta y vamos a averiguar qué es lo que está sucediendo. A lo mejor es alguien que, pues, que nos quiere hacer una broma, ¿no? Entonces, de repente nosotros estábamos trabajando en nuestras computadoras y vemos que ahí está sombra. Entonces fuimos a las escaleras y creo que solamente había unas escaleras de acceso. Entonces no había manera de que por un lado se subieran y por las otras escaleras se bajara. Entonces íbamos subiendo y recuerdo que empezamos a abrir las salas de junta y no había nadie escondido, que fue lo más extraño. Entonces recorrimos cada una de las salas, creo que eran 4 salas de juntas, las abríamos, entrábamos y no se veía absolutamente nadie. Entonces recuerdo que en alguna ocasión fuimos a revisar si alguien había, y mientras estábamos cerrando una sala de junta, vemos a nuestras espaldas que pasa una sombra. Entonces los dos nos quedamos viendo así como que, acaba de pasar. Entonces nos salimos de la sala de juntas, corrimos hacia las escaleras y no había nadie. Entonces, como el supervisor vio que andábamos, entre comillas, echando relajo, nos preguntó qué era lo que estaba sucediendo. Entonces así como que, pues le dijimos, ¿no? Que habíamos visto a alguien y queríamos ver si ese alguien estaba dentro de las salas de juntas. Porque cuando eran días de cierre, pues había más gente de lo habitual en la noche, de la gente que entraba en la mañana y por la actividad del cierre se quedaban hasta en la madrugada. Entonces le comentamos, ¿no? Que habíamos visto esto y el supervisor, extrañado hasta cierto punto, nos dijo, no hagan caso, es algo que se ve seguido. Entonces nosotros fue así como que, ¿usted también lo ha visto? Y me comentó así, este supervisor ya tenía años trabajando en el turno nocturno, entonces estaba más relacionado con este tipo de situaciones. Entonces dejamos eso, ¿no? Nosotros al pasar de los días, pues ya estábamos acostumbrados a esta situación. Mientras uno estaba sentado en los cubículos, uno podía ver perfecto, bueno, si uno alzaba la vista, podía ver perfectamente toda el área de cubículos. Entonces era fácilmente identificar si alguien más estaba presente en ese sitio. Recordamos que estábamos trabajando y de repente en el baño de hombres que estaba a un costado de nosotros, se escuchaba cómo activaban el mecanismo del agua. Entonces, como no había nadie, salvo nosotros y un poco de ruido por la música que escuchábamos, pues todos los sonidos eran muy perceptibles. Entonces, en esa ocasión, escuchamos que se activó el mecanismo del agua del sanitario y nos quedamos así como que, oye, pues estamos aquí a un lado de la entrada del baño y no hemos visto que alguien entre. Entonces sí nos sacó mucho de onda, nos impactó hasta cierto punto. Entonces seguíamos trabajando nosotros y no le hicimos tanto caso, ¿no? Porque en ocasiones, por la presión del agua, pues hace que ésta se salga, ¿no? O se active el mecanismo. Entonces lo dejábamos así, porque también de repente los grifos de los lavabos también se activaban. Entonces era algo así como que qué raro, ¿no? Y en otros días recuerdo que escuchamos en repetidas ocasiones que se activaba este mecanismo. Entonces fue así como que, a ver, vamos a observar qué es lo que está sucediendo. Entonces entramos y revisamos cada uno de los módulos del sanitario y efectivamente no había nadie. Entonces fue así como que, pues qué raro, a lo mejor la bomba que se encarga de dar la presión a todo el sistema hace que el sistema se active. Entonces esa fue nuestra explicación que le quisimos dar para no espantarnos. Entonces recordamos que estaba sobre el pasillo del lado derecho, estaba primero los sanitarios, después estaba la entrada del comedor, luego había otra entrada que daba a una zona de recreación y hasta el fondo estaban los sanitarios de damas. Entonces, en otro día
observamos cómo una de nuestras compañeras sale de su cubículo, agarra el pasillo, camina sobre y se mete al sanitario. Y de repente, no sé, después de 2 minutos de que entró, se escuchó que gritó, pero así fue un grito muy, muy de miedo. Y inclusive todos nos levantamos porque no había nadie a excepción de nosotros, ¿no? Que estábamos ubicados en la primera sección. Entonces, nos levantamos todos alarmados para ver qué era lo que estaba sucediendo, y una de nuestras compañeras le tocó para ver si estaba bien. Entonces entró y la encontró pues en shock. Esta chica pues era morenita y se veía pues transparente, casi de la impresión, no estaba muy pálida. Entonces, al ver que estaba en estado de shock, le preguntamos qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Pensando que alguien le quiso hacer algo dentro del sanitario. Entonces, cuando entra al baño la otra compañera, pues se cercioró que no había nadie más que ella. Entonces, ya una vez afuera le preguntamos cómo estaba, y entre lágrimas nos dice que había visto a alguien dentro del sanitario. Entonces ella dice que estaba usando el sanitario, vio como unos pies se pararon sobre los lavabos, o sea, a la altura de los lavabos, y se activó el mecanismo del agua del lavabo. Entonces ella pues lo tomó así como que muy normal, pero el mecanismo seguía activo. Entonces ella terminó de hacer del baño, y cuando sale pues ve que el agua está fluyendo, pero no hay nadie. Entonces dice que vio sobre el espejo la sombra, bueno, él en el reflejo vio la sombra, y fue cuando ella suelta el grito. Entonces ya fue que nos platicó, y nosotros así como que, pues qué raro, ¿no? Porque en el baño de los hombres sucede lo mismo. Pues no hemos visto nada de sombras, pero sí los mecanismos del agua se activan. Entonces le dijimos que posiblemente era el sistema de bombas que mandaba presión y hacía que se activara el flujo del agua. Y bueno, así quedó. El supervisor también no quiso hacer comentario, el supervisor que les comento, que ya tenía varios años trabajando en el turno de la noche, y no quiso, así como que, ya, no pasa nada, todo está bien, relájense. Bueno, está bien. Y en algunas ocasiones, en nuestro horario de comida, íbamos a comer al comedor de la planta, o en otras ocasiones comíamos muy rápido, y en uno de las áreas verdes que estaban en el estacionamiento nos gustaba jugar soccer. Entonces había veces que nos tocaba, coincidíamos el rondín que hacían los guardias de seguridad con nuestra hora de comida, porque los rondines eran aleatorios, no siempre eran en el mismo horario. Entonces, cuando los guardias de seguridad, que eran de la misma empresa, pasaban, pues de repente se tomaban un par de minutos para platicar con nosotros. Y el amigo que se sentaba atrás de mí, mi compañero, le preguntó, oiga, Poli, ¿usted no ha visto nada extraño en las cámaras? Porque ya ve que siempre se capta algo, ¿no? Y nos dijo, ¿algo extraño como qué? Entonces le dijimos, es que en varias ocasiones vemos sombras en las salas de juntas, y los sistemas del agua se activan en ambos sanitarios. Entonces fue así como que, soltó una risita muy, muy despreocupado, ¿no? Así como que él ya sabía qué era lo que estaba sucediendo. Entonces me recuerdo que toma su celular y nos muestra unos fragmentos de video en donde se muestra como un orbe o una esfera transparente se ronda por la entrada que te da acceso a ese sitio de trabajo. Entonces en el zaguán era muy largo, se veía como de un extremo a otro se movía esta orbe. Entonces fue así como que, pues a lo mejor un insecto, ¿no? Que estaba ahí muy cerca de la lente. Y después nos enseña otro video en el que se ve como una bolsa de basura. Bueno, suponemos que, lo asociamos a una bolsa de basura, de una bolsa de plástico, perdón, que te dan cuando compras algo, porque no tenía una forma definida, era como una nube que se oscilaba y se movía, flotaba y se movía de un lado a otro.
pero no se movía a lo largo del zaguán como la esfera, simplemente se movía ahí cerca de la caseta. Entonces fue así como que, pues a lo mejor el cambio de temperatura hacía que se evaporara el agua del piso o del asfalto y hacía que se vieran ese tipo de ondas. Entonces siempre queríamos como que buscar la explicación. Y después nos dijo, ¿quieren ver algo más fuerte? Y así como que, pues, ¿qué más fuerte puede haber, no? Entonces nos enseña un video en donde en el sector número 4, en la sección número 4 que les mencionó, que está en la esquina de superior izquierda del área de trabajo, se ve como una sombra camina hacia el sanitario de las mujeres. Entonces fue así como que, oigan, ¿y no será esa sombra lo que se aparece allá en las salas de juntas? Dice, no sé, nunca hemos sabido si se trata de la misma entidad, pero sí vemos que esa sombra ronda el área donde se calculaba la nómina. Entonces salía de su pasillo, rondaba y volvía a su asiento, ¿no? O se levantaba y se iba al sanitario de damas. Entonces le preguntamos al supervisor si algo extraño había sucedido en esa área. Entonces nos comentó que hace un par de años alguna de las personas que trabajaban en esa área de nóminas había fallecido, pero no dentro de las instalaciones, sino en algún otro sitio. Entonces el supervisor asociaba de que esta persona seguía presentándose en su lugar de trabajo, como que no había asimilado que había fallecido, ¿no? Porque pues coincide de que en el área donde se presentaba la sombra y que la sombra entraba al baño de damas. Entonces el supervisor suponía que se trataba de esta ex colaboradora. Y bueno, eso fue lo que nos pasaba dentro del área de trabajo. Y después les voy a platicar, algunas otras experiencias que me pasaron allí en ese trabajo, era de donde estaba la zona de recreación, había un frontón, creo que, no recuerdo si una o dos mesas de futbolito, y del lado derecho estaba la entrada donde estaba nuestro archivo. Ahí guardábamos toda aquella información que ya no utilizábamos, pero siempre que había alguna aclaración o se necesitaba sacar alguna copia de algo importante, pues ahí lo teníamos resguardado. Entonces entraba uno al pasillo, el apagador estaba del lado izquierdo y era una habitación aproximadamente de, no sé, quizás 4 metros de ancho por 8 metros de largo y de alto a lo mejor unos 4 metros porque era de doble piso. Entonces el archivero estaba subdividido por un rack de metal, de estos que se utilizan en los centros comerciales. Entonces allí guardábamos nuestras cajas según el cliente o la fecha de los documentos. Y cuando necesitábamos hacer alguna aclaración, íbamos a este archivo, sacábamos el documento, le sacábamos copias y lo volvíamos a resguardar. O en el caso de que fuera necesario mandar la copia original, pues la mandábamos. Y como les recuerdo, este archivero, o este archivo, perdón, era de metal. Entonces perfectamente se escuchaba cuando alguien en la parte de arriba iba caminando y se escuchaba pues las pisadas en las láminas de metal. En alguna ocasión yo estaba hasta el fondo del archivo sacando alguna documentación que necesitaba y recuerdo escuchar cómo alguien estaba caminando sobre el pasillo de arriba. Pero yo no me espanté en aquella momento porque no frecuentemente, pero sí era de que varios compañeros usaban el archivo para buscar documentos. Entonces, como yo le estaba dando a la espalda a la entrada, pues no me percaté en ningún momento que alguien haya entrado. Entonces yo supuse que alguno de mis compañeros entró, yo no me di cuenta, caminó y fueron las pisadas que yo escuché y yo me salí así como que le dije, ¿te espero o me voy? Pero como no recibí ninguna respuesta, yo me salí. Entonces cuando regreso yo a mi zona de trabajo, veo que todo el equipo está completo. Bueno, el equipo de nosotros, de los contrarrecibos. Entonces le pregunto a mi compañero, oye, ¿no sabes quién fue al archivo? Me dice, no, ¿por qué?
Me dice, no, nada más, es que pensé que alguien más estaba conmigo. Me dice, no, pues aquí estamos completos, a lo mejor fue alguien del otro equipo. Y así quedó, ¿no? Entonces, una señorita de mi equipo va hacia el archivo y le sucede lo mismo, pero en esta ocasión ella le tocó, su sección estaba en la parte de arriba. Entonces, su sección estaba subiendo las escaleras de mano izquierda, no sé, a 1 metro de las escaleras. Entonces, eh, ella menciona que las pisadas las escuchó arriba, pero en la parte derecha, en el otro pasillo. Entonces, como ella no vio que subieran las escaleras, se asomó al pasillo. Y cuando a la hora que se asoma, pues no ve a nadie. Y así como ella observó que no había nadie, se salió corriendo. Entonces llega con nosotros y nos dice, oye Richard, acompáñame al archivero, al archivo, no seas malo. No, ¿por qué? ¿Qué te pasó? No, de seguro ya te espantaron, ¿verdad? Porque estaba muy, muy ansiosa. Y me dice, no, pero pues quiero que me acompañes. Entonces escuchó otro de mis compañeros y dice, bueno, a ver, vamos a ver porque a mí ya también me han espantado. Entonces vamos hacia el archivo, prendemos la luz y vemos que todo está normal, ¿no? Sin nadie más que nosotros tres. Entonces esta chica se sube a las escaleras y nosotros pues aprovechamos para guardar documentación que solamente nos estaba estorbando en nuestros cubículos. Y en ese momento se apaga la luz, pero nosotros pensábamos que se había ido la luz, porque de repente se iba la luz y entraba la luz de emergencia. Entonces, en aquella ocasión, la luz de emergencia tardó un poco en entrar y nosotros supusimos que se había ido la luz pues en la colonia o dentro de la planta. Entonces, cuando regresamos a nuestra área de trabajo, vemos que la luz de emergencia no estaba prendida, porque cuando la luz de emergencia se activa, no se prende todas las lámparas, solamente las lámparas que están conectadas a este sistema. Entonces, pues toda la iluminación estaba completa. Y fue así como que, qué extraño, ¿no? Y le preguntamos al supervisor, oiga, no se fue la luz. Me dice, no, pues todo el sistema está encendido completamente. Bueno. Entonces así pasó, ¿no? Y a las señoritas de limpieza, en alguna ocasión también les preguntamos si tenían alguna experiencia con la sombra que se presentaba en el baño y arriba de las salas de junta, porque como les comento, ellas trabajaban en el turno nocturno, porque como ya no había más gente, pues era más fácil y más rápido de limpiar toda la nave. Entonces ellas decían que de repente a la hora de estar con su pulidora tallando el piso, se les desactivaba, pero ellos la asociaban que a lo mejor se calentaba por el trabajo que le daban o el uso. Entonces cuando iban a revisar la conexión estaba desconectada y era así como que, pues ya van a empezar a molestar mis compañeras de trabajo, ¿no? O alguien que me quiera hacer la maldad. Entonces otra vez la prendían, la conectaban al enchufe y otra vez se ponían a fregar el piso. Y así dicen que no era muy seguido, pero sí les pasaba esto de que les jalaban el cable del enchufe. Entonces, eso era con respecto a sus actividades de aseo. Pero ellas mencionan que en el baño de las mujeres, cuando les tocaba asearlo, sí veían como unos pies o alguien caminaba, se activaba el sistema del agua de los lavabos y se desactivaba y veían que la sombra se dirigía hacia la salida de los sanitarios. Pero como ellas han trabajado en otros sitios, porque estas personas las van rolando de empresas, entonces ya estaban acostumbradas a todo eso, ¿no? Y más allí porque dicen que les pasaba de manera seguida en el baño. Entonces fue así como que, qué raro que esté sucediendo todo esto. Esto que les platiqué fue dentro de esta área de trabajo. Igual mientras trabajaba para esta empresa de planificación, trabajaba yo también en el área de reclutamiento. En aquella ocasión a mí me tocó hacer reclutamiento foráneo, en específico en la ciudad en la ciudad de Huejutla, Hidalgo. En aquella ocasión, cuando la zona o el reclutador encargado de esa sección del país no se daba abasto con
con las vacantes o se le dificultaba contratar, le hablaban a la Ciudad de México para pedir apoyo. Entonces la gente que no tuviera tanto trabajo o que ya tuviera alguna expertise en el reclutamiento foráneo era a la persona que mandaban a esos reclutamientos. Entonces, anteriormente a eso, yo ya había ido a reclutar a Aguascalientes, entonces yo ya tenía algo de experiencia en esto. Entonces, la persona que siempre iba a Huejutla, me acuerdo que él de plano dijo, no, yo no quiero regresar a ese lugar, estoy muy ocupado, tengo muchos procesos por cierre y me interesa cubrir mis vacantes aquí en la Ciudad de México. Entonces él de plano dijo que no y me dijo, bueno, entonces ¿quién más se va para allá? Entonces como esa persona sabía que yo ya me había ido a Aguascalientes, me propone a mí pues que se vaya Richard. Además él ya tiene experiencia en lo foráneo, ya sabe cómo tratar a los administradores, ya sabe cómo tratarse con los supervisores o con los vendedores y en especial pues con la gente de la comunidad. Entonces, pues son estados distintos, Hidalgo y Aguascalientes, pero el protocolo pues era el mismo, ¿no? Entrar a la agencia a las 6 de la mañana, despachar a los interesados para el trabajo, a los candidatos, antes de cierta hora para que los vendedores pudieran llegar con cierta confianza y que no hubiera nadie ajeno a la empresa cuando se estuvieran entregando las cuentas. Y obviamente pues moverse en una ciudad ajena a nosotros, eh, el transporte, etcétera, etcétera. Entonces a mí me mandan a Huejutla. En aquella ocasión mi compañero me dijo que él me recomendaba que yo llegara a las 6 de la mañana para poderme, así como yo llegara al hotel, dejar mi maleta e irme directamente a la agencia. Porque la entrada a los hoteles, como saben, en algunos es a la 1 de la tarde y antes no se puede uno registrar. Entonces yo recuerdo que me salí en la madrugada de la Ciudad de México hacia Huejutla y llegué alrededor de las 6, 6:30 e hice lo que él me recomendó, ¿no? Llegué, me presenté con la señorita recepcionista, ella revisó que sí estaba mi reservación y ella obviamente me comentó que no me podía dar ingreso hasta las 6, hasta la 1 de la tarde. Entonces dije, bueno, no seas mala, te dejo mi equipaje en lo que yo voy a presentarme en la agencia y después a la hora convenida pues ya llego, me registro formalmente y entro a mi habitación. Entonces ya pasó eso, llegué yo a la agencia como a las 7 de la mañana, me presenté con el supervisor, bueno, todos los protocolos para que supieran quién era yo. Obviamente previamente ya se les había mandado un correo que yo me iba a presentar a trabajar en ese sitio. Entonces, una vez que ya me presenté, hice mi jornada laboral, me regreso al hotel, me registro formalmente y me mencionan, su habitación está hasta el fondo del hotel. Yo recuerdo que este hotel está ubicado donde, bueno, no sé si todavía esté este BBVA Bancomer, no, Bancomer, BBVA, y a espaldas de este BBVA estaba el hotel, no sé si a 1 o 2 cuadras. Y el hotel era muy, muy campirano, muy rústico. Bueno, no rústico de que no tuviera servicios buenos, sino rústico en cuanto a su mobiliario y en su presentación, porque se veía muy colonial. Entonces, yo recuerdo que cuando llegué en la madrugada, ese olor a humedad, perdón, a tierra mojada, a las hogueras o ¿cómo se llama? No tengo el nombre, de las fogatas o fogones, perdón, para prender o hacer las tortillas, etcétera, era muy peculiar. Se olía muy, muy padre, muy agradable. Entonces recuerdo mucho ese olor. Y pues la atmósfera del hotel se prestaba mucho para eso. Entonces yo ya entro a mi habitación, la puerta era de esas puertas muy anchas de madera y en cuanto abro la puerta me sale el aroma a madera porque pues todos los muebles eran de madera rústica. Entonces ya me dirijo al sanitario, empiezo a ver dónde voy a colocar pues mis accesorios, mis cosas para la higiene personal y después me dirijo al closet que había y empiezo yo a colgar toda la ropa que
que traía, que eran mis uniformes. Entonces, me recuerdo que lo primero que hacemos cuando llegamos, bueno, en este caso cuando llegaba yo al hotel, pues empezaba a pedir referencias, ¿no? Después de que ya pedía yo referencias con los administradores de la agencia, entonces preguntaba dónde podía comer, dónde me recomendaban, dónde podía sacar copias si es que era necesario, en dónde estaban los sitios de taxis o dónde pasaban las principales rutas del transporte público para poderme mover a pedir referencias o lo que yo necesitara según la actividad que yo iba a desempeñar dentro del reclutamiento. Y recuerdo que en esa zona, en Huejutla, yo estuve casi 20 días, 25 días, no estuve el mes completo, porque recuerdo que estuve 2 semanas y a los 15 días me autorizaron regresarme a la Ciudad de México para pasar un rato con mi familia y regresarme el domingo en la madrugada para estar el lunes reanudando mis actividades. Entonces aproximadamente estuve 25 días y pues la reservación se pausó solamente por esos 2 días para que no perdiera yo como la habitación. Y recuerdo que cuando yo regresé, cuando me asignan la habitación, me asignan una de las habitaciones hasta el fondo del hotel. Yo supuse que las primeras habitaciones que estaban pegadas a la recepción ya estaban ocupadas. Entonces, cuando me mandan a mí, era un pasillo muy largo con baldosas de barro. Pues estaba padre el lugar. Y me tocó una de las habitaciones que daba justo a un costado de una alberca. Entonces así fue como que, qué padre, ¿no? Pues si se me antoja, pues me meto a mojarme un rato en la alberca. Pero nunca lo usé porque yo prefería pues conocer el Huejutla. Entonces me apuraba a hacer mis actividades, a pedir referencias, a hablar al servicio médico para que me recibieran los candidatos, a programar exámenes médicos, exámenes de manejo y todo eso. Entonces, la verdad que nunca me dio tiempo de echarme un chapuzón, por decirlo de alguna manera. Entonces, recuerdo que en alguna ocasión ya era tarde, eran como 10:30, 11. Yo empiezo a escuchar ruidos en la alberca, pero no, o sea, ruidos no extraños, sino como si gente estuviera conviviendo dentro de la alberca. Entonces escuchaba cómo se movía el agua. Entonces yo supuse que pues estaban disfrutando del momento y hasta allí, ¿no? No fue como que, me voy a asomar a ver quién es el que está ahí de impertinente a estas horas de la noche. Entonces, bueno, lo dejé pasar y al siguiente día o a los 2 días vuelvo a escuchar lo mismo. O sea, se escuchaba cómo se movía el agua, cómo chapoteaban. Entonces sí, ya fue algo incómodo porque dije, oye, pues no son horas de estar en la alberca, ¿no? Y más que nada porque pues los demás huéspedes, al igual que yo, pues queríamos descansar. Entonces al día siguiente le comento a la recepcionista, oye, ¿qué crees que en la alberca pues está pasando esta situación? No sé si esté un horario establecido para que los huéspedes hagan uso de ese servicio. Me dice, sí, allí al lado de la alberca pues se viene el horario establecido hasta qué hora pueden usar la alberca. Luego, bueno, pues entonces deberían de checar eso porque la verdad es incómodo que uno quiere descansar y no puede porque la gente está haciendo uso de ese servicio. Y dice, sí, vamos a estar al pendiente. Bueno, pasó, ¿no? Entonces se volvió a repetir. Se escuchaba cómo se movía el agua y como que sí, ya estaba un poco incómodo. Pues abrí la puerta de la habitación para asomarme al pasillo a ver qué era lo que estaba sucediendo y no había nadie. Entonces fue así como que, ¿cómo no hay nadie si no si yo bien claro escuché cómo se movía el agua? Entonces mi reacción fue salirme y caminar alrededor de la alberca para ver si había algún rastro de pisadas y ver hacia qué habitación se dirigían. Entonces, pues no había charcos de agua o algún indicio de que se vieran las pisadas de agua dirigiéndose hacia algún lugar. Entonces fue lo que a mí me extrañó más, que no hubiese nada. Entonces ya voy de regreso al día siguiente con la
recepcionista y le comento, no, oye, ¿qué les pasó esto? Escuché los ruidos, me asomé, vi si había pisadas de agua dirigiéndose hacia alguna habitación y no vi nada. Entonces la muchacha se rió así como que muy nerviosa. Me dice, ya lo espantaron entonces, ¿verdad? Y fue así como que, ¿cómo que si ya me espantaron? No sé si. Es que de repente varios huéspedes que se alojan en esa sección del hotel manifiestan esto, que escuchan ruidos y que cuando se asoman pues no hay nadie. Entonces yo le platiqué que si en su circuito cerrado se observaba estos movimientos y me dice, no, pues sí tenemos circuito cerrado, pero no se ve nada. Entonces ya saben que siempre quien sabe qué es lo que sucede en estas situaciones, pues son las personas del servicio, ¿no? De mantenimiento. Entonces cuando se acercan hacia mi habitación, le pregunté a la señorita, que en ese momento le tocó mi habitación, le pregunté qué cosas paranormales se vivían allí. Entonces me platicó que de repente tocaban puertas, que se escuchaba como si estuviesen nadando dentro de la alberca, que ellas estaban haciendo las cosas y les tiraban, por ejemplo, sus aspersores de agua, o sus cepillos, sus escobas. Entonces era así como que ellas estaban acostumbradas a que eso sucediera. Entonces fue así como que algo muy, muy extraño que me pasó a mí. Digo, a mí lo que no me agradó fue que cuando yo me asomé o hice el recorrido alrededor de la alberca, no vi ningún rastro de agua, de charcos o de escurrimiento que me diera a entender que alguien se había salido y que había dejado el rastro. Entonces fue así como que lo más extraño. Y bueno, eso fue en esta empresa de panificación. La otra experiencia fue también en una empresa, en una farmacéutica que trabajé, de una botarga muy famosa. Allí yo trabajaba en el corporativo y de repente cuando era necesario, yo trabajaba, primero empecé a trabajar en el área de reclutamiento y selección y después en el área de nóminas. Y cuando estaba yo en el área de nóminas, que nos tocaba calcular compensaciones y todo eso de comisiones, nos quedábamos un poco más a trabajar, no tan tarde, pero sí algunas horas extras fuera de nuestro horario habitual. Entonces yo recuerdo que en aquella ocasión el área el grosor del departamento de recursos humanos, que era clima laboral, nóminas, no recuerdo qué otras áreas, pero eran 3 áreas las que compartíamos la misma sección. Estábamos en la misma sección, pero el área de nóminas estaba dividida o estaba apartada de las demás áreas. Entonces inclusive pues había canceles que no permitían entrar al área. Entonces nadie que no fuera de nóminas no podía entrar. Entonces si querían dejar alguna incapacidad o algo, teníamos una ventanilla de servicio. Entonces yo recuerdo que el área de nóminas estaba pegada al área de la gerencia, y en alguna ocasión se veía cómo se prendían y se apagaban algunas luces. Entonces fue así como que, oye, pues no hay nadie más que nosotros, ¿cómo es posible que se estén prendiendo las luces de las demás oficinas? Entonces nosotros asumíamos o pensábamos que era un falso, ¿no? Dentro del sistema o dentro del circuito de electricidad. Y en su momento lo reportábamos al área de mantenimiento, pues para que tuvieran unas precauciones debidas y no generar un cortocircuito en algún futuro. Entonces ellos así como que, es que ya hemos checado las instalaciones y no, pues todo está bien, porque como había un falso plafón, pues era fácil revisar las lámparas o las secciones que nosotros decíamos que se estaban prendiendo y apagando. Entonces ellos revisaban, no veían que que no pasaba nada. Y pues eso fue algo que me pasó mientras yo trabajaba allí. Y también otra cosa que pasaba muy frecuentemente era que el garrafón o el depósito de agua, ya ven que de repente uno está muy tranquilo y se escucha cómo sale el aire o la burbuja de aire y hace que se mueva el agua dentro del garrafón. Entonces esto sí pasaba seguido, pero pues como también pasa en algunas casas, entonces era así como que ha de ser que vibró un poquito, se liberó el aire
y eso hizo que se generara una burbuja y que el agua se moviera, ¿no? Entonces no le tomábamos tanta atención a esto que sucedía. Bueno, eso fue lo que me pasó en ese trabajo de la farmacia. Y otro, que eso sí ya es muy reciente, eso pasó en un centro comercial en el que yo trabajé últimamente. Y allí yo desempeñé varias posiciones. El primero, cuando recién entré a ese trabajo, me asignaron el área de zapatería. Entonces yo me encargaba de entallar, de suministrar lo que estuviera dentro de la bodega hacia piso de venta y otras actividades. Pero mi principal área era el área de zapatería. Entonces, pues allí el área de zapatería tiene su propia bodega, y en muchas ocasiones me tocó ver cómo algunos clientes se metían a la puerta, hacia la bodega, pensando que eran los sanitarios o probadores. Entonces ya era así como, ya era costumbre de nosotros estar sacando a la gente de allí. O sea, no sacando corriéndola, sino asesorándola para dirigirla donde ellos querían. Entonces me tocó un par de veces sacar a clientes de allí e indicarles en dónde estaban los sanitarios. Entonces yo recuerdo que estaba haciendo un entallado de zapatería, y de reojo veo como sobre el pasillo se mete una sombra o alguien a la bodega. Entonces mi primera reacción fue como, hay otro cliente. Entonces dejé lo que yo estaba haciendo, me dirigí hacia la bodega. Esta bodega tiene 1, 2, 3 pasillos, y en la parte de arriba tiene otra sección. Entonces me empiezo a observar cada uno de los pasillos y veo que no hay nadie. Entonces fue así como que, qué raro, pues siempre, por lo regular, siempre que alguien se mete, lo alcanzo en el primer pasillo. Y una vez que revisé los 3 pasillos que les comento, me voy al área de arriba, que era, allí tenían el área de damas su bodega, y también está dividido por pasillos, y observo cada uno de los pasillos y muevo la ropa, pensando que alguien se había escondido. Entonces observé, no había nadie, y fue así como que, bueno, a lo mejor vi de más, ¿no? Entonces, entre la plática en días posteriores con una de mis compañeras, le platiqué que había yo visto esta sombra y lo que me había sucedido dentro de los pasillos, ¿no? Que no había visto a nadie adentro. Entonces me dice ella, ay, flaco, ya te hicieron la maldad. Y fue así como que, ¿qué más? Pues ya, después de la falla técnica que tuve, estoy aquí de regreso. Como les comentaba, mi compañera me hizo saber que a ella también la espantaban en esa área, pero ella de una manera más intensa. Ella me comentó que en los pasillos, cuando ella estaba sacando mercancía de la bodega, de repente le tiraban cajas, o sentía la presencia, sentía que la tocaban de la espalda, y situaciones bien raras, muy extremas. A mí, como les comenté, lo único que me sucedió fue ver esta sombra, y hasta allí. Nunca escuché nada extraño dentro de la bodega, nunca me aventaron algo, nunca me apagaron la luz, pero sí a mi compañera le sucedían más cosas. Ella menciona que en algunas ocasiones, mientras ella estaba sacando mercancía, se le caían las cajas. Eso puede tener la explicación, ¿no? Mientras uno está moviendo mercancía, en especial las cajas de zapatos, pues a lo mejor uno saca uno y los demás se desacomodan. Entonces el desequilibrio de la mercancía provocaba que los productos se cayeran. Pero lo más extraño es que ella menciona que le aventaban cosas. Entonces es muy diferente que te caiga de manera vertical a que algo se desplace de manera horizontal sin que alguien te lo aviente, ¿no? O te lo pase. Entonces ella decía, bueno, sí, tienes razón. A lo mejor cuando saco alguna talla que yo necesito, pues las de arriba se mueven y hacen que no queden acomodadas de manera pareja, y eso provoca que se me caigan. Pero que me arrojen productos o mercancía de un extremo a otro, eso ya no tiene ninguna explicación lógica. Entonces, ya platicando con mis demás compañeros que trabajaban en esa área, pues sí,
a varias de ellas, porque la mayoría eran mujeres, mencionan que sí, que les aventaban cosas, que les apagaban las luces, que veían la sombra, que escuchaban ruidos en la parte de arriba donde Damas guardaba su mercancía. Pero bueno, hasta donde yo tuve la experiencia fue solamente ver cómo esta sombra se dirigió hacia adentro. Revisé los pasillos de la bodega y efectivamente pues no había nadie. Después, en alguna otra ocasión, trabajé también en este centro comercial, pero ahora en el área de prevención. Entonces allí mi principal función era pues estar vigilando que nadie sustrajera mercancía sin pagarla, pero principalmente estar dando rondines o estar haciendo el barrido del perímetro. Y cuando me tocaba en la planta alta, en el perímetro, en alguna sección da hacia los probadores de caballeros y más adelante dan del otro lado hacia una bodega. Entonces, cuando yo hacía el desplazamiento sobre el perímetro del área de probadores, yo escuchaba cómo movían ropa o los ganchos, pero yo atribuía esto que de repente cuando un cliente se recargaba sobre el muro de tabla roca, pues se escuchaba del otro lado. O cuando colgaban los ganchos, también se escuchaba ese movimiento de desplazamiento del gancho. Entonces yo asociaba que esos movimientos y estos ruidos pues eran atribuibles a que los clientes los provocaban. Entonces en alguna ocasión estaba yo haciendo mi desplazamiento y yo veía, mejor dicho, escuchaba que los movimientos eran muy fuertes y muy constantes. Entonces para la hora ya eran tarde, eran casi 8:30 y no había tantos clientes como para que hubiese gente ya en los probadores, porque ya se había anunciado que la tienda iba a cerrar. Entonces me dirijo con la compañera que estaba asignada en probadores y le pregunté, oye, ¿tienes clientes en el servicio? Y me dice, no hay nadie. Luego es que estoy escuchando ruidos y me gustaría saber qué es lo que está pasando, si todo está bien. Y me dice, sí, no hay nadie, puedes pasar a cerciorarte de que el área está vacía. Entonces empecé a abrir módulo por módulo de los probadores para ver que nadie estuviera usándolos. Entonces sí, efectivamente no había nadie y le comenté, pues qué extraño, porque yo estoy escuchando ruidos y dentro del perímetro o dentro del pasillo no hay ningún cliente. Entonces el ruido, yo quise suponer que el ruido provenía de dentro del probador. Entonces me dice, no, pues no hay nadie y los ruidos que tú dices son comunes, porque la chica que está encargada del departamento que está aquí enfrente seguido dice que le mueven los anaqueles de la ropa o que escucha estos ruidos. Entonces fue así como que, pues bueno, qué extraño, ¿no? Y en otro día, igual sobre mi mismo recorrido, escuchaba yo igual que movían ganchos, pero ahora a la altura de la bodega que les comento. Entonces esta bodega por lo regular siempre está cerrada y yo nunca tuve la experiencia de que algún cliente se metiera allí confundiendo los sanitarios o la entrada de los probadores, porque pues estaban bien con la señalética correspondiente. Entonces yo reporto que estoy escuchando ruidos por el radio y entro a la bodega para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces entré, revisé los pasillos, no había nada y hasta allí no volví a reportar que ya había hecho mi inspección y que efectivamente no había nadie. Entonces pasó eso, me voy a otra sección de la tienda y regreso a donde está este perímetro donde escuché los ruidos y los vuelvo a escuchar. Entonces fue así como que otra vez lo reporté, oye, estoy escuchando de nuevo movimiento dentro de la bodega, voy a entrar, por favor esténse al pendiente del circuito cerrado para ver si alguien no sale de la bodega en lo que yo la estoy inspeccionando. Entonces ya me acerqué, revisé todo. En la primera ocasión que yo revisé que no hubiese nadie, dejé sin revisar un pasillo que está hasta el fondo. Por lo regular allí solamente se guardaban muebles, no se guardaban tanta mercancía. Entonces me acerco, pero como yo no entraba muy frecuentemente a ese pasillo, yo no sabía en dónde estaba ubicado el apagador.
Entonces lo que hice fue sacar el celular, prender la linterna y observar entre los muebles y todo. Es un pasillo muy, muy estrecho. Entonces pues ahí tenía que andar pues asomándome entre los muebles, moviéndolos un poquito para poder llegar hasta el final, hasta el fondo de este pasillo. Y vi que no había nada, entonces volví a reportar. Ya me asomé, no hay nada. Vieron, sí, pregunté si habían observado que alguien saliera de la bodega mientras yo la estaba inspeccionando. Me dijeron, no hay nada. Ok, ya se quedó. Entonces, cuando ya termina el turno, uno de mis compañeros se acerca y me dice, ya te dieron la novatada, ¿verdad? Y así como que, ¿qué novatada? Me dice, sí, pues ya me comentó, ¿no?, la compañera de probadores que el otro día escuchaste ruidos, que te fuiste a asomar y que no había nadie, te pasó esto de la bodega y tampoco no hay nada. Entonces él me comentaba, mi compañero me comentaba que era muy frecuente en esa zona escuchar este tipo de ruidos. Entonces fue así como que, pues, las cosas suceden y no hay como que por qué tener tanto temor. Y al lado de la sección de probadores había una zona de juguetería. Y recuerdo que la persona que allí trabajaba, ella comentaba que había una muñeca que no se vendía. No sé si haya sido por el precio, si porque no estaba en buenas condiciones. La verdad nunca le quise preguntar como por qué pensaba ella que no se podía vender esta muñeca. Entonces esa muñeca siempre se permaneció exhibida y mencionaba que esta muñeca tenía sonido y se activaba el sonido de esta. Nunca le pregunté qué frases decía o qué tipo de sonido emitía, pero ella decía que siempre mientras ellos estaban acomodando los juguetes en otra parte, en otra sección, la muñeca del otro lado se activaba, ¿no? Entonces cuando iban a revisar, no había ningún niño, no había ningún cliente que la estuviera manipulando. Entonces era así como que, pues qué extraño. Entonces esa muñeca dentro de la tienda también era un poquito famosa con los compañeros de juguetería y del departamento que estaba encargado de juguetería. Entonces así se quedó. Y recuerdo que con un compañero de seguridad, pero que no pertenecía a la empresa, yo en algún momento me acerqué, ¿no?, para ver si él tenía alguna experiencia paranormal, porque él se quedaba en el turno nocturno. Entonces él entraba, estaba toda la madrugada y salía al día siguiente en la mañana. Entonces yo me acerqué con él y le pregunté, oye, ¿qué cosas extrañas te han pasado a ti? Digo, porque pues a mí ya le platiqué lo que me había sucedido. Me dice, eso no es nada, eso está muy tranquilo. Le digo, yo cuando estoy aquí en la tienda, pues soy la única persona que se queda. Observo que se mueven las cosas, escucho cómo suben y bajan las escaleras, escucho como las escaleras son pues metálicas, son eléctricas, pues se escucha bien cómo las suben, o las escaleras del personal también son de metal y pues se escucha perfectamente cuando alguien da las pisadas. Entonces él mencionaba que algunos proveedores trabajaban de noche, pero él ya conocía más o menos o identificaba los ruidos que hacían las personas cuando trabajaban de noche. Entonces escuchaba los ruidos de las herramientas, escuchaba la música que ellos ponían muy de fondo, o escuchaban cómo se comunicaban por los radios. Entonces él ya cuando escuchaba ese tipo de ruidos, los asociaba cuando alguien estaba trabajando. Pero los ruidos que no le encontraban ninguna explicación era cuando bajaban las escaleras, porque daba la coincidencia que en esos tiempos no había gente de mantenimiento de otras áreas, de otras empresas, trabajando en la noche. Entonces sí se sacaba mucho de onda. Y yo recuerdo que en alguna ocasión ya estábamos a punto de cerrar la tienda, cuando nuestros compañeros de planta alta de repente bajan, pero así muy rápido, muy desesperados. Pero antes de eso se escuchó un golpe muy seco en la parte alta. Entonces se escucha el ruido que les comento, así de un golpe como si se hubiese caído algo, y de repente se escucha la estampida en las escaleras eléctricas. Entonces nosotros, fue gracioso hasta cierto punto, porque bajaron muy desesperados.
pero también nos preguntábamos qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque antes de eso se escuchó el golpe seco. Entonces, una vez que ya estuvieron en la planta baja, nos acercamos y les preguntamos qué era lo que había sucedido. Y ellos no supieron explicarnos, solamente nos dijeron, escuchamos que algo se cayó y no quisimos ir a averiguar qué fue lo que pasó. Y yo así como que les comenté, ¿cómo que no van a ir a averiguar qué es lo que pasó? ¿Qué tal si se quedó un cliente? Y como ya estaban las luces apagadas, chocó con un mueble y que eso provocó que se cayera algún objeto. Entonces no quisieron, pues sí, no quisieron ver qué era lo que había sucedido. Porque muy comúnmente en la tienda, en los aparadores o en los racks de las prendas, sobrecargan un lado más que el otro y llega un cliente o toma mal una prenda y se caen los exhibidores. Entonces eso es algo que pasa frecuentemente allí y nosotros ya estamos, bueno, los que trabajan allí ya están acostumbrados a que pase este tipo de incidentes. Y yo pienso que pasó lo mismo. El exhibidor estaba sobrecargado más de un lado que de otro y con el peso hizo que se moviera y se cayera. Entonces fue lo que yo les comenté, quizás por el sobrepeso de la mercancía provocó que el exhibidor se cayera. Entonces ellos ya no quisieron averiguar qué fue lo que sucedió. Y los demás compañeros de prevención, entre bromas y realidad, bien, por allí dicen que entre broma y broma la verdad se asoma. Ellos comentaban siempre de una niña que la veían caminar sobre los pasillos. Y siempre antes de que cerrara la tienda, siempre se apagaban las... Oigan. Siempre se escuchaba como una rana. No, ya no se escucha. Entonces les comentaba que se escucha, bueno, veían ellos a la sombra de una niña, pero lo decían así más como que de broma, porque cuando se iba a cerrar la tienda, ya la gente que se había terminado el turno, pues solamente se quedaba a levantar la mercancía que más se pudiera. Oiga. A ver, espere. Eh, 5, 4, 3, 2, 1. Pues ya regresé. Después de 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal, amigos? Pues de nuevo aquí interrumpiendo la grabación. Fui a ver qué era el ruido que se escuchaba. Pero supongo que como ya es tiempo de lluvias, era una rana que anda aquí en el jardín. Entonces, como les comentaba, mis compañeros no quisieron irse a cerciorar qué era lo que había sucedido y hasta allí quedó. Y pues también mis compañeros de prevención mencionaban que de repente veían a una niña corriendo entre pasillos ya después de que la tienda cerraba. Entonces recuerdo que cuando alguien dejaba algún objeto olvidado dentro de la tienda o quería pasar a los sanitarios, pues siempre les decíamos, ¿no? De broma, oye, pues cuidado porque acuérdate que por ahí anda la niña. Y era muy clásico, ¿no? De espantarnos de esa manera. Entonces ya nadie quería pasar al piso de venta por el temor de que esta supuesta niña se apareciera. Entonces siempre recuerdo que había una compañera que era muy, muy miedosa y siempre iba acompañada de alguien hacia la tienda. Bueno, hacia el piso de venta, porque sí tenía temor a que esta niña se les apareciera por allí. Y bueno, esas son las experiencias que tuve en aquel centro comercial, lo del área de zapatería, lo del área de probadores, lo que comentaba este guardia de seguridad en la noche, o en la madrugada, mejor dicho, y bueno, lo que sucedió de que se escuchó el golpe seco y los demás compañeros se echaron a correr hacia abajo. Y bueno, por último les quiero platicar una experiencia que me platicó alguien
de una persona que ella veía colgada dentro de su área de trabajo. Esta chica también trabajaba en la misma empresa que yo, pero en otra sección o en otra rama, que eran unas cafeterías. Entonces recuerdo que esta cafetería, bueno, ella me comentaba que esa cafetería estaba en una como casona, porque la edificación ya era bastante antigua y mantenía como la estructura de antes, ¿no? Obviamente modificada al negocio y al giro de que se requería. Y ella, cuando tenía que sacar mercancía de la bodega, menciona que veía algo que colgaba del techo, pero ella pensaba que era, no sé, alguna mercancía que necesitaba estar así, o que alguien había dejado su uniforme o algo colgado. Entonces era así como que de repente entraba a la bodega, veía de reojo, observaba que no había nadie y se volvía a salir, ¿no? Entonces menciona que de repente se abrían puertas, se cerraban puertas, que sombras pasaban, y le ponía más atención a la sección donde estaba la bodega y veía a esta persona o a este objeto que estaba colgado. Y menciona que lo expresó con sus demás compañeras, así como que, oye, algo ha pasado aquí extraño. Y dice, porque yo veo que alguien está colgado en el área de bodega. Y así como que, ¿cómo crees que ves a alguien que está colgado? Pues si todos estamos aquí y pues no hay nadie más. Y dice, sí, es que veo de repente que algo está colgado. Y dice, no sabes si alguien en el pasado, obviamente en el pasado, ¿verdad? Alguien en años recientes o en una época determinada, se desvivió aquí y hizo cara así como que, chin, o le digo o qué. Entonces, la compañera de esta persona ya le empezó a decir que sí, que efectivamente se tenía información que en años muy, muy lejanos alguien tomó la decisión de desvivirse en esa habitación, que en esa época fungía como habitación y que ahora en ese tiempo pues era un almacén o una bodega. Entonces decían que esta persona decidió desvivirse de esta manera, ¿no? Colgándose. Entonces creen que el ente de esta persona es la que se refleja en este sitio, que es la que es responsable de ver cómo si alguien estuviera colgado, de que las puertas se abran, de que se caiga la mercancía, de que se caiga el producto y cosas así. Entonces, hasta ahora, bueno, pues esto es lo que yo recuerdo que me ha sucedido dentro de los sitios en los que he trabajado. Y bueno, pues espero que haya sido de su agrado. Recuerden suscribirse, dar like, comentar, compartir. Y si quieren que aquí relatemos alguna de sus historias, por favor, escríbanos en el correo que aparece en la caja de comentarios. También lo voy a poner dentro del video. Allí pueden mandarnos también sus comentarios, sus relatos, todo lo que quieran expresarnos, por favor. Ahí está el medio de comunicación. Otra vez les quiero dar las gracias a todas las personas que ya se suscribieron. A los que no lo han hecho, por favor, háganlo para que esta comunidad siga creciendo. Y como en aquel momento nuestro compañero Mikio decía, recuerden que no estamos solos, que estamos entre entidades. Hasta el próximo capítulo y que tengan excelente tarde, noche o día. Hasta luego.